Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Ulises Paniagua. Pasaré primero a leer su semblanza. Él nació en México en 1976. Es narrador, poeta y dramaturgo. Ganador del concurso internacional de cuento de la Fundación Gabriel García Márquez en Colombia en 2019. Fue entrevistado por Silvia Lemus en el año 2020 en el programa Tratos y Retratos de Canal 22. En 2023 fue entrevistado en un capítulo de la serie La ciudad es mi letra de Capital 21 TV, incluido en la antología internacional bilingüe Puente y Precipicio, publicada en Rusia bajo la selección de Natalia Azarova y Dmitry Kuzmin, 2019. Es autor de 2 novelas, 9 libros de cuentos y 6 poemarios. Ha sido divulgado en antologías, revistas y diarios nacionales e internacionales, incluyendo Nocturnario, El Búho, Círculo de Poesía, Nexos, Punto en Línea, Vislumbre, Anestesia, La Razón, El Sol de México, Igitur, Letralia, Nueva York Poetry, Altazor, Algarabía, Yus, El Cultural, La Razón y Periódico de Poesía UNAM. Es parte del catálogo de autores del IMBAL. Ha sido conductor en Radio Anáhuac, Radio SOGEM y Radio IPN 95.7 FM. Es director, creador y fundador del Coloquio Internacional de Poesía y Filosofía y el Festival Poesía por el Agua, respaldados por el Fondo de Cultura Económica. Director de la colección digital de terror en editora BGR, España, publicado en la Academia Uruguaya de Letras en España, Italia, Perú, Argentina y Venezuela. Su obra ha sido traducida al inglés, ruso, griego, serbio, checo e italiano. Y bueno, pues agradezco mucho tu presencia hoy aquí en Letras a Contraluz, Ulises. Tuve el gusto de conocerte gracias a Gaby Santamaría de Revista Anestesia, quien me invitó al Festival de Poesía por el Agua y que estabas organizándolo tú. Entonces, allí, al escuchar todo ese compromiso social que tienes con respecto al cuidado tan importante que hoy en día lo estamos viviendo más que nunca, ¿no? De cuidar ese elemento indispensable para la vida. Y bueno, pues me gustaría empezar con la pregunta de que tú me sugeriste en esta ocasión, que es ¿para qué sirve la poesía? Creo que todos tenemos una visión de que la poesía siempre nos va a ayudar a alimentar nuestro espíritu y al mismo tiempo a sanarlo cuando nos toca escribirlo. Pero hay muchas más cualidades y funciones que cumple la poesía en el mundo y sobre todo en distintas etapas de nuestra existencia. Pero escuchémoslo de parte de tu propia experiencia como poeta. Bueno, muchísimas gracias, Ana Berta. Antes que nada, un placer estar aquí en este programa. Eh, También quiero aclarar para que no se vaya a malinterpretar que yo dirigí la colección de terror, pero recientemente ya no la dirijo para que no vaya a haber malas interpretaciones. Y, eh, y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo encantado de estar aquí. El tema de ¿para qué sirve la poesía? Pues es un tema que siempre me ha preocupado. Son varias cosas que, que me preocupan. ¿Para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve la poesía? ¿Y qué es la belleza? ¿Qué función cumple la belleza con respecto, o la estética, digamos, para no entrar en controversias exactamente sobre la belleza? ¿Qué cumple con respecto a las funciones no solo emocionales, sino que se ha comprobado últimamente de manera reciente neurocientíficas con respecto a nuestra civilización, bueno, entre comillas, civilización por los últimos hechos, últimos hechos podríamos decir que es entre comillas. Eh, bueno, a mí me gusta siempre referir un poco una frase de Borges, con, a Jorge Luis Borges, que es un autor que me gusta mucho, pero además de gustarme mucho porque es magnífico escribiendo cuento, por ejemplo, también es un magnífico conversador, un tipo brillante, muy inteligente. Cuando a él le preguntan para qué sirve la poesía, él
se pregunta o le pregunta más bien al entrevistador, ¿para qué sirve un amanecer? ¿Para qué sirven las caricias? ¿Para qué sirve el olor del café? ¿Para qué sirve la muerte? Esa es una de las respuestas más asombrosas que he escuchado con respecto a todo esto, ¿no? Este cuestionamiento absurdo sobre la poesía, que además me interesa mucho un asunto del cual no se habla, que, que es interesante. ¿Por qué si la poesía es tan inútil y no tiene un valor, por qué los poetas han sido perseguidos muchas veces desde tiempos muy antiguos? Entre ellos, aquí en México, el poeta Netzahualcóyotl, por ejemplo, que fue perseguido en su momento, bueno, además era, digamos que un diplomático eh, dentro de la sociedad mexica, pero también además era poeta, y seguramente no era muy bien visto que una persona que estuviera en el poder fuera sensible e inteligente. Entonces, hay toda una historia sobre Nezahualcóyotl, que quien quiera conocerla, podrá conocerla, pero es una historia en algún momento dado de persecución y digna de una película, de una serie de Netflix, digna de todo eso. Y también me llama mucho la atención, por ejemplo, el conflicto del poeta Pushkin con Pedro el Grande, antes de que se convirtiera aquella ciudad en San Petersburgo, precisamente por Pedro el Grande, que la capacidad narcisista de este poderoso emperador era tan grande que le puso a la ciudad su propio nombre. Y tuvo problemas con Pushkin, Pushkin tuvo problemas con él, más bien, y escribió algún poema donde se reía acerca de que la ciudad se había inundado, mientras estaba allí la estatua magnífica de Pedro el Grande. Otro ejemplo, bueno, ya mucho más cercano y muy claro últimamente, es el de los poetas en España durante el franquismo. La generación de García Lorca, la generación de Miguel Hernández, que nos hacen pensar todas estas situaciones, que es bien interesante. ¿Por qué si los poetas no tienen ningún valor o la poesía no sirve para nada, como se dice comúnmente, por qué puede ser tan peligrosa para algunos miramientos políticos? Es un poco extraño todo este asunto. Y lo digo sinceramente, no lo digo con ironía. Puede haber una parte de ironía en lo que se pudiera decir, pero por otra parte también es extraña, porque porque esta situación, si la poesía no transgrede a límites aparentemente tan directos dentro de la política, ¿por qué va tan lejos? Claro, hay poetas que sí logran ser muy políticos, o bueno, no logran, sino que son muy políticos. Hay poetas muy fuertes en las denuncias, digamos. Este, hay poetas que denuncian el progreso, como lo hicieron los Beat en su momento, en una Nueva York que estaba siendo arrasada por el desarrollo inmobiliario, la destrucción inmobiliaria, teniendo a Moses como el principal rival, digamos, destruyendo edificios viejos. Surge esta generación de Jack Kerouac, Burroughs y sobre todo Allen Ginsberg, que van a ser poemas fundamentales para criticar el progreso y para cuestionar el progreso de lo que ellos veían. Y también tienen incluso juicios políticos. Hay un juicio político que se le realiza a Allen Ginsberg, el cual sale mejor librado que la propia Leonore Candel, que es una poeta beat, que también va a ser enjuiciada, pero ella sí no va a tener, bueno, sí no va a tener un castigo tan terrible, ella sí va a ser considerada culpable por estas situaciones que sabemos que ocurren en el mundo. Pero lo más llamativo de este asunto es que ambas figuras eh, son poetas. Por ejemplo, la poesía de Leonore Candel, Leonore Candel, lo único que hacía era acercarse al erotismo. Y el erotismo era tan mal visto que se le hizo un juicio plenamente en forma. Ese tipo de situaciones que históricamente, si las revisamos, son extrañísimas, porque uno no entiende si la poesía no tiene ninguna utilidad, entonces, ¿por qué este cuestionamiento político hacia algunos movimientos o personajes poéticos? Creo que podríamos empezar hablando un poco de eso, o no sé, podemos seguir charlando sobre estas situaciones, pero es bien interesante.
Claro que sí, porque aparte de la poesía, esa palabra poética que aparentemente es inofensiva, pues despierta conciencias, despierta sensaciones. Al momento de que escuchas los versos o los lees en voz alta o los lees en tu mente, pero de todos modos hay algo que mueve en nuestro interior y es importante que nos demos cuenta que el poeta en ese sentido pues tiene que cumplir una función mayor, tiene una responsabilidad ante el uso que hace de la palabra, ¿no? Y cómo también lo que va a decir debe de llevar esa congruencia, ¿no? Ética profesional. En ese sentido, ¿qué nos podrías decir al respecto? ¿Cuál es la principal función, ya no de la poesía, sino del poeta, y sobre todo en la actualidad? Bueno, yo pienso, entre más adquiere uno edad, adquiere ciertas perspectivas distintas. Yo pienso que un gran error, en mi opinión, es una opinión exclusiva, es pensar que la poesía solo tiene un fin o solo tiene una arista. Esta eterna discusión, sobre todo en la época de los 60, cuando todavía existía el conflicto entre cierta potencia y la isla de Cuba, por ejemplo, donde se exigía a los poetas o estar de un lado o estar del otro. Hoy, después de cierto apaciguamiento en ese sentido, ha cobrado ha dejado de ser tan importante. Yo pienso que cada poeta es libre de escribir lo que quiera, porque las inquietudes son vastas. O sea, no podemos condenar a un poeta a escribir solamente lo que requiramos, lo que quisiéramos que escribiera o que exija la sociedad, porque tal vez en ese momento el poeta esté preocupado por la belleza, por descubrir cuál es la magia de una hormiga al arrastrar una hoja que pesa 20 veces su cuerpo y tiene finalidades más bien científicas. Entonces, ¿cómo acusarlo de que está siendo poco participativo con respecto a la perspectiva? Yo creo que cada poeta tiene tiene una obligación con su contexto histórico, pero no necesariamente solo política. Y eso a mí me preocupa porque lo que ocurre muchas veces es que se caen en situaciones panfletarias. Escribir poesía como panfleto, que no es malo del todo, ¿no? Hay una gran tradición desde la Revolución Francesa, pero, pero tampoco se trata de que el poeta denuncie todo el tiempo. Además, tengo la certeza, desde mi perspectiva, porque yo soy un poco así, de que el poeta puede investigar muchas vertientes. Puede investigar desde la política hasta una parte que puede resultar socialmente opuesta, bueno, no opuesta, sino estéticamente opuesta a lo social. O sea, es decir, una poesía que tiene solo fines estéticos y no sociales, aunque haya escrito alguna vez poemas sociales. Eh, es algo de lo que han acusado mucho en su época a Borges, por ejemplo, que a mí me ha parecido un poco injusto. O sea, sí entiendo las posturas, porque además siempre pienso que aunque son indivisibles, no se puede demeritar totalmente la obra de una persona por una postura política. Eh, en mi caso, por ejemplo, novelistas como Vargas Llosa, puedo no estar de acuerdo con la postura que manifestó, sobre todo recientemente, o bueno, desde hace décadas hacia acá. Sin embargo, no puedo negar que La ciudad y los perros es una novela extraordinaria, es extraordinaria, y que además en su momento es justamente lo opuesto al Vargas Llosa de hoy. Hay perspectivas, incluso en Octavio Paz, que, que van revolucionando, y además hay contradicciones porque a veces el poeta que parece más subversivo tiene alguna situación medio fascistoide en su conducta, ¿no? Incluso de izquierda, y los poetas que se consideran más de derecha suelen hablar situaciones dialécticas que verdaderamente se acercan más a un pensamiento revolucionario en el sentido del conocimiento, no en otro sentido, que algunos otros poetas que dicen ser revolucionarios. Entonces, creo, pensando en eso, tengo acá atrás precisamente a Fernando Pessoa, perdón, acá,
y que era un personaje interesantísimo, que me ha parecido siempre Fernando Pessoa un personaje interesantísimo. Tenía más, bueno, pues habrá muchas que nos estén viendo, tenía más de 100 heterónimos, le conocemos 4 fundamentales, los principales, y cada uno de estos heterónimos era un personaje distinto. Es algo que a mí me ha gustado mucho, que he estado explorando por ahí, no quiero decir de qué manera, cómo un escritor puede ser 4 o 5 escritores al mismo tiempo. Y, y bueno, Fernando Pessoa, por ejemplo, es un escritor que se le ha considerado algunas veces un poco monárquico, que ha apoyado, se le acusaba un poco de apoyar la dictadura, era un poco así su pensamiento. Sin embargo, no se puede negar toda su calidad, ¿no? Toda su calidad. Y esta confrontación de un poeta que ama en su personalidad el campo y otro que la denosta. Y llegan a conflictuarse y a pelear unos con otros. Pienso que finalmente ya en todas las poetas y en todos los poetas, incluso en todas las personas, hay 3 o 4 personalidades distintas a las cuales acudimos o acuden ellas a nosotros, vamos, y somos personas distintas, ¿no? Cumplimos roles distintos, tenemos roles como maestros, tenemos roles como poetas, tenemos roles como parte de una familia, tenemos roles en una fiesta, siempre nos conducimos de manera distinta, y ese es un gran misterio, pensar, no solo los poetas, pensar qué es lo que alimenta todas esas personalidades. Yo le decía finalmente ya finalmente para cerrar este pequeño espacio en el que estoy hablando en este momento, que le decía a Álvaro Vallarta, que es un poeta joven, hace poco lo vi, y le comentaba yo a Álvaro que los poetas somos como superhéroes. Cuando estamos arriba de una presentación, nos podemos nos podemos poner el disfraz y somos muy aplaudidos, pero inmediatamente que descendemos del podio somos hombres y mujeres ordinarios y ordinarias que tenemos que ir al supermercado a comprar jitomates. Y nos puede tontear la mujer que venda jitomates, ¿no? Con toda libertad y con toda confianza. Y ahí deja uno de ser un super poeta. Eso es un poco lo que pienso. Me parece muy importante todo lo que estás mencionando y me gustaría que de allí pudiéramos desprender la siguiente pregunta: ¿cómo se construye entonces la voz narrativa que va evolucionando, como bien mencionas, de un tiempo a otro, de un instante a otro incluso? Porque así como el ser humano está cambiando, pues también nuestra forma de expresarnos, nuestros temas, los temas que más nos llaman, em, todo ello nos podría llevar a preguntarnos entonces qué es lo que hace que se construya y deconstruya y se reconstruya una voz narrativa o una voz poética. Claro, creo que nosotros como Cibeles, esta figura mitológica, somos vida, muerte y resurrección. Ahora descubrí este asunto de Cibeles. Siempre he dicho que somos diferentes personas a lo largo del tiempo. Siempre he dicho que mi yo de ahora, de la edad que tengo, 47 años, es distinto a mi yo de 13 años. Es muy distinto a mi yo de 5 años. Es distinto a mi yo de 36 años. Somos la misma persona, pero en el fondo somos distintos. Incluso hay gente que puede cambiar radicalmente de una edad a otra, porque uno encuentra situaciones así. Y a veces se asombra uno de amigos o amigas que han cambiado radicalmente. Son situaciones difíciles de entender cómo se puede llevar a cabo una transformación tan profunda. Hablando con Becerra, un poeta, José Manuel Becerra, un poeta cercano, eh, yo comentaba en una presentación que a mí me gusta pensar personal, de manera íntima, en la idea de ser un poeta como un camaleón. Esa es mi idea. Incluso no solo como poeta, también entrar desde mi caso, desde mi oportunidad en la narrativa, en,
y narrativas extrañas que he entrado, narrativas de terror, narrativas de cuento fantástico, poesía, ensayo, y claro, no soy el único para nada que históricamente ha hecho eso, o sea, está por supuesto, hay figuras como Julio Cortázar, exploraron todos estos géneros, el propio Jorge Luis Borges, no sé si tú recuerdas ahora a alguien más que haya explorado muchos géneros que ahorita no me venga a la mente, José Emilio Pacheco, por ejemplo, ahora que acabas de hecho También Edgar Allan Poe. a Edgar Allan Poe, que por acá lo tengo, por Sí, aquí anda, no puede faltar. aquí anda. Sí. Este, que me parecía genial, ¿no? Que en esa época, en la época de Edgar Allan Poe, nadie veía mal que un escritor pudiera ser poeta y pudiera ser narrador de aventuras y narrador de novela detectivesca y narrador de terror. Se podía hacer todo en ese entonces. Ahora es muy mal visto que uno se integre en todos los géneros, pero bueno, yo creo que eso corresponde, y con esto quiero contestar un poco la pregunta, corresponde a las necesidades e inquietudes de cada quien. Como en la época del Renacimiento, yo siempre he pensado, junto con otro amigo pintor, que teníamos un colectivo, pensábamos en la idea del artista como volver al Renacimiento. Los renacentistas ocupaban muchos espacios, muchas disciplinas, y no les interesaba mucho. Claro, no se puede hacer todo bien en todas partes, pero se puede explorar ser interdisciplinario, y eso va construyendo otro discurso, y entonces eso hace que uno tenga distintas voces poéticas. Pienso, y no quiero ofender al gremio porque de verdad no es mi intención, pero pienso que a veces puede haber algún autor o autora que haya logrado dentro de la poesía construirse una voz o un estilo que se va replicando poemario tras poemario, libro tras libro. Y eso me parece un poco peligroso, porque uno logra volverse el éxito que quiere conseguir como poeta, para no ser malentendido. Es decir, ya conseguí esta voz y conseguí que la gente se impresione por esto, entonces lo repito. Pero entonces el proceso ya no es orgánico. Alguna vez platicando con un poeta, le comentaba a los alumnos que la mejor manera de establecer un poema exitoso era repetir los recursos de otros poetas. Y yo le comentaba, que fue un poco incómodo mi comentario, que creo que nunca me lo perdonaron, que yo pensaba que ser poeta tenía que ver con algo que venía desde adentro de uno, con la comunicación con el cosmos, con la tierra y con uno mismo. Y entonces, así como uno va descubriéndose, como sería un asunto budista, sería lo más parecido, como uno tiene que ir autorrevelándose, la poesía también se va autorrevelando ante nosotros. Y entonces, desde esa perspectiva, si tenemos diferentes revelaciones, podemos tener diferentes voces poéticas o por lo menos diferentes tonalidades de voces poéticas. No necesariamente tenemos que construirlo así. Claro, hay autores y es bien válido, o tal vez, aunque uno quiera desprenderse de esa voz poética, termina por reconocerse. Pero tampoco es que sea malo. Por ejemplo, a mí Jaime Sabines, el maestro Jaime Sabines, contra todo lo que puedan criticarlo, me parece un excelente poeta. Y lo defiendo, ¿no? Ya, me podrían atacar por decir estas cosas, pero lo defiendo plenamente, porque alguna vez él dijo que todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. Y siempre defiendo esos versos, entre otros versos, porque verdaderamente están muy bien construidos y hay que ser muy profundo y haber logrado haber vivido una gran experiencia para poder escribir un verso de esa talla. Borges también es alguien que va a experimentar, por ejemplo, en el Golem, en Der Golem, una métrica muy particular, ¿no? Si como afirma el griego en el cratilo, el nombre es adjetivo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo, la palabra Nilo. Eso es Borges, como poeta, principalmente.
Pero yo creo que lo interesante ahí de Borges, aunque es una voz poética reconocible, sigue habiendo exploración, porque va a explorar desde soneto y él va a explorar el soneto inglés, no tanto el soneto en español, y va a explorar, por ejemplo, Der Golem puede ser un poema con su voz, pero es un poema basado en una mitología sagrada, mística y además fantástica de algún modo, ¿no? El golem es una figura tanto de la humanidad desde el punto de vista fantástico como desde el punto de vista religioso de la tradición judaica. Esas exploraciones las hacen muy pocas personas. Escribir un poema acerca de golem, poca gente se atreve a llegar tan lejos. Y eso creo eh, es lo que puede determinar la voz. O sea, ¿cuál es la voz adecuada para un poeta? La que le vayan haciendo, la que sienta la necesidad. Puede ser una misma voz toda su vida, puede tener muchos registros, pero eso es cuestión de cada cual. El asunto, lo principal, desde mi opinión, es que sea totalmente orgánico. Eso es lo que podría decir. A veces, como poetas, podríamos llegar a autocensurarnos. ¿Cómo romper con esa carga que a veces nos imponemos a nosotros mismos? Y desde qué punto debemos de, en qué punto de ese proceso creativo debemos de ya empezar a pensar en el lector que será el receptor de nuestra obra. Pues mira, una buena pregunta y un asunto por el cual me he metido en problemas algunas veces. Yo creo, siempre he pensado que el principal crítico, el primer crítico de un autor es el mismo, es el mismo. Eh, Cuando escribimos nosotros podemos más o menos conocer si hemos logrado, si atinamos en escribir un gran poema. A veces pasa. Yo siempre he dicho que un libro, si tiene 30 poemas, tal vez contenga 5 grandes poemas. Si es un gran libro, contiene 5 grandes poemas, tal vez 15 buenos poemas y 5 poemas que van a pasar al olvido. No estamos obligados a escribir poemas memorables todo el tiempo. Nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho y dudo que alguien lo haga en el futuro. Tal vez una inteligencia artificial podría lograr algo así, pero también estaría un poco truqueada la inteligencia artificial trabajando. Pero nadie ha conseguido un libro, o difícilmente hay, o tal vez sí haya uno o dos libros excepcionales como libros, pero si seguimos la obra de todo el autor es difícil, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Altazor, que casi yo diría que es una obra, me atrevería a decir que casi perfecta. Pienso, por ejemplo, en Muerte sin fin, de Gorostiza, que me parece que también es una obra casi impecable en muchos aspectos, pero también vamos a leer a Huidobro en otros poemas y vamos a leer a Gorostiza en otros poemas que tal vez no van a ser tan buenos como Muerte sin fin o Altazor, y eso es natural. Eh, Hay hallazgos en el camino, hay hallazgos y no siempre se puede alcanzar eso, depende hasta del contexto. Depende de que se conjunten todos los astros en ese momento, incluso las calamidades, para que, como en una profecía del oráculo griego, el poeta o la poeta pueda haber logrado ese día el poema que van a recordar. Si nosotros nos ponemos a pensar cuántos buenos poemas recordamos de cada autor, tenemos una memoria limitada, francamente, ¿no? Yo que puedo, ahora hablando de Borges, puedo ser muy borgiano, me viene a la mente ahorita el Golem o el poema de los dones, y por ahí se me están escapando, pero no puedo recordar 30. Mentiría si digo que recuerdo 30 grandes poemas de Borges, y tal vez los tiene seguramente, pero es que no siempre se puede alcanzar ese nivel, esa epifanía. Y creo que, espero por ahí estar respondiendo un poco lo que comentas. Con respecto a lo que mencionabas de la inteligencia artificial, lo que muchos dicen es que, pues, viene a romper varios esquemas, ¿no? Y a, poner sobre la mesa muchos temas que pues, son trascendentales en el sentido de que, los derechos de autor a veces se ven violados. En ese aspecto, ¿cuál es la opinión que te merece? Bueno, tengo opiniones divididas
como decía esta novela, Historia de dos ciudades, perdón, eh, era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. Estamos viviendo el mejor y el peor de los tiempos. Y es verdad, también ahora, ¿no? Llegamos a un punto máximo de tecnología, pero al mismo tiempo tenemos un problema gravísimo climático. Este, entonces, hemos logrado lo más alto y hemos caído lo más bajo con respecto a muchas cosas. Hemos logrado lo más grande en antropocentrismo, pero hemos descuidado la parte de comunicación con el mundo. Que eso sí creo que un poeta deben de tenerlo siempre, ¿no? Se piensa en el idealismo alemán, porque tengo una amiga, gran conocedora del idealismo alemán, Virginia López Domínguez, que me ha mostrado mucho cuál es la verdadera esencia del idealismo alemán. Y ellos pensaban muchísimo en la cuestión de la naturaleza. Ya no hablemos de la tradición prehispánica, que siempre he dicho, precisamente hablando de Quetzalcóatl o de los poemas anónimos que han llegado hasta nosotros, hay una gran presencia de la naturaleza y de integración hacia el mundo, la poesía zen, los propios sufis o sufíes en Arabia, todos ellos tienen una integración absoluta hacia el mundo. Y, y entonces vivimos épocas buenas y malas al mismo tiempo. La edad medieval no es del todo oscura, porque hay grandes avances con la arquitectura gótica, que es maravillosa, y algún tipo de literatura medieval que es extraordinaria también. Y hoy en día creo que la inteligencia artificial ha logrado cosas asombrosas, ¿no? Porque también me ha gustado siempre la ciencia ficción. Que logremos hacer que una inteligencia pueda respondernos, que pueda comunicarse con nosotros, es uno de los logros más grandes de la humanidad. Lo que tengo como cierto es que la inteligencia artificial es mucho más poderosa que nosotros. Y también tengo claro que la inteligencia artificial se construye desde el exocerebro. El exocerebro es esta cuestión que manejan los científicos donde se habla acerca de que todos estamos conectados. Es un tema bien interesante porque es verdad, cada poeta o cada poeta se va influenciando de otras voces, de otros poetas. Estamos leyendo a los antiguos para escribir poemas actuales. Por lo tanto, estamos compartiendo un conocimiento ancestral. Es el libro que se construye con todos los libros. Es el gran libro, ese es el exocerebro. Y la inteligencia artificial lo que hace es ahondar en ese exocerebro. Solo que tiene una capacidad increíble, ¿no? Que Borges planteaba en sus cuentos, que Humberto Eco manejaba en el péndulo de Foucault, sí, sobre todo en el péndulo de Foucault, este asunto de poder hacer una serie de permutaciones infinitas, esta tradición judaica de tratar de descubrir el nombre de Dios, que supuestamente cuando eso ocurriera se acabaría el mundo. Y entonces hay computadoras a las cuales pusieron a trabajar para descubrir ese nombre de Dios. Y quién sabe si ya lo descubrieron y qué pasa con el mundo. Pero a lo que voy un poco es que la inteligencia no es muy diferente a la humanidad. Está tomando todos los datos de nosotros y los utiliza. Cuando nosotros como poetas hacemos un verso, sí puede ser original, pero al mismo tiempo estamos recurriendo a muchos años y a muchas tradiciones. Es asombroso eso, es asombroso. Y pensamos que estamos haciendo algo nuevo. Y también es asombroso, me llama la atención la capacidad que tiene la palabra de utilizarse en diferentes ámbitos. Es decir, esto que yo estoy hablando, aparentemente hasta donde sabemos, no hay quien pueda repetir este discurso nuevamente igual. No se puede decir igual. Las inteligencias artificiales, por ejemplo, el ChatGPT, te pueden dar la oportunidad de que tú construyas un ensayo y repetírtelo 500,000 veces y nunca va a ser exactamente el mismo ensayo. Lo mismo pasa con la literatura. Nosotros podemos construir, como en este cuento de Raymond, este ejercicio de Raymond Queneau, 100 ejercicios para escribir, donde una misma historia se cuenta 100 veces con diferentes estilos.
eso es últimamente algo que me ha asombrado mucho, que ya Humberto Eco y Borges lo sabían o lo presentían. El lenguaje es infinito, es infinito. No sabemos cuántas veces podemos estar eh, innovando palabras, frases, y hasta cuándo se va a agotar para que se repitan esas frases. Y la inteligencia artificial hace eso, y además nos supera. ¿No? Hay quien me ha dicho, la inteligencia artificial nunca va a alcanzar a la inteligencia humana. Y yo digo, claro que sí, lamentablemente, ¿no? Y volvemos a lo mismo, aquí lo importante de los poetas es su honestidad. Pero si pensamos en las poetas o los poetas que solo quieren tomar versos o elementos o recursos de otros, la inteligencia artificial lo hace mejor. Hace poco en ChatGPT le pedía yo que me escribiera algunos poemas a la luna, o que me escribiera. La otra vez le dije, cuéntame un cuento de humor negro sobre Santa Claus. Y quiero ser muy cuidadoso con lo que digo, pero juraría que ese cuento y ese poema quedaron mucho mejor que algunos poemas y cuentos que he leído alguna vez. Ese es el asunto. No digo que mejor que García Márquez, por supuesto que no, o que Clarice Lispector, o que Emily Dickinson, no, por supuesto que no. Pero que algunos textos muy básicos, o más o menos básicos, sí, estaban al nivel de la inteligencia artificial. Y eso, que la inteligencia artificial está en pañales. ¿Qué pasa si desarrollamos un programa totalmente capacitado para entender la poesía? Puede crear cosas increíbles, ¿no? Y justo ahora apenas hubo una polémica de una autora japonesa que ganó el premio más importante allá en Japón, y la acusaron de haber utilizado una inteligencia artificial. Y ella reconoció haber utilizado una inteligencia artificial. Después se habló que solo había utilizado un 5%, otros dicen que no es cierto, pero lo cierto es que sí utilizó una inteligencia artificial. Y yo no sé si esto sea bueno o malo, solo digo que es una cuestión distinta, ¿no? Totalmente nueva en el siglo XXI. Nos enfrentamos a cosas que no habíamos descubierto antes, que no habíamos tenido que debatir antes, y es muy interesante. Con respecto a tu obra, para que no nos vayamos sin que nos leas algo, ¿cómo es que decides qué tipo de narrador vas a utilizar? ¿Cómo vas construyendo tus personajes? Em, ¿De qué manera creas la atmósfera? ¿Es bueno utilizar descripciones o es mejor irse directo a lo que se quiere atender? ¿Cómo decides si empezar desde el final y hacer un flashback o, o hacer el inicio tradicional? ¿Cómo es que llevas ese proceso creativo a tu obra? Y compártenos una lectura en voz Bueno, alta de algo de tu autoría. bueno, en el caso de la narrativa creo que es un poco más claro, porque la narrativa creo que, en mi opinión, es más específica, porque tiene una función más práctica, que es llevar una historia. Aunque también últimamente se escriben historias que no necesariamente tienen una lógica total. Y, pero yo creo que en el caso de la narrativa es como la pintura. Para que Picasso pudiera llegar al cubismo, primero tenía que aprender lo clásico. Yo defiendo muchísimo eso y me han apaleado mucho por todo esto que digo, me han apaleado, sinceramente. Y lo digo de verdad, me han apaleado, porque sí creo que el arte tiene que aprenderse en sus bases para poder innovar. Eh, Precisamente hablando de las inteligencias artificiales, lo que tienen es que pueden innovar, porque toman las bases y las hacen como quieran, las manipulan como ellos quieren, y eso es interesantísimo. Y en el caso del cuento, yo empecé escribiendo cuentos como los dicta Edgar Allan Poe, como los dicta Horacio Quiroga, como los dicta el propio eh, eh, Quiroga, Cortázar, y entonces de allí yo ya fui aprendiendo a escribir cuentos que ya no cerraran con un final absoluto, que ya casi no se utiliza, y fui descubriendo autores como Raymond Carver, fui
descubriendo autoras como Alice Munro, y vi que el cuento se podía manejar, bueno, aunque Chekhov ya lo hacía desde antes de una manera más abierta. Sin embargo, yo partí de eso, de la idea de la estructura del cuento matemático para después llegar a una innovación más abierta. Y la poesía probablemente también. Probablemente también. Yo empecé leyendo primero toda la poesía métrica, incluso que algunos considerarían cursi, pero que yo no creo que sea tan cursi. Me refiero a estos poemas que venían en unos libritos, que venían 100 poemas escogidos, ¿no? Incluso tenía un error que decían en aquel entonces 100 poesías escogidas. Bueno, podría tener o no un error, porque si eran 100 poemas y sí 100 poesías, porque eran diferentes visiones de los poetas. Y recuerdo, por ejemplo, los motivos del lobo de Rubén Darío, que, eh, que podría parecer cursi ahora, pero que estaba muy bien estructurado. El propio Gustavo Adolfo Bécquer, que puede ser muy vilipendiado, pero que también cuando lo leías te hacía una idea perfecta de cuál era la estructura clásica de la poesía española como tradición, o leer a Quevedo, este, te daba, o a Sor Juana, que también aparecía allí. Entonces, esta poesía que leía uno sin saber que estaba leyendo las bases, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas de Gustavo Adolfo Bécquer, te iba dando ya una primera base, como las inteligencias artificiales, para que después tú fueras replicando esas bases. Por eso no me parece mal, por ejemplo, leer para nada a Sabines, porque muchos empezamos leyendo a Sabines, y no es porque sea básico, es porque es necesario a veces para conocer cierta forma de poesía. Lo mismo que Mario Benedetti, y que son grandes poetas. Y no digo que todos los poemas que escribieron sean grandes. Y entonces, ya una vez que uno tiene las bases, va innovando algunas cosas. Con la poesía fue así, creo que empecé así, y he escrito algunos sonetos, he escrito algunos haikus, por ejemplo, pero ahora me planteaba, por ejemplo, la idea de escribir haikus cuánticos, decía yo. ¿Cómo podríamos hacer haikus cuánticos? Podríamos hacer haikus sobre la inteligencia artificial, por ejemplo. Y entonces yo decía, bueno, se pueden recuperar las estructuras antiguas, pero vamos a contemporaneizarlas, porque ya es un mundo del siglo XXI, y el mundo ha cambiado tanto que la tradición hay que mantenerla, pero al mismo tiempo se va rompiendo. Yo he notado, por ejemplo, en la literatura española, que es una de las literaturas con una gran tradición, que se aferra mucho a una tradición sanamente, pero a veces un poco también persistentemente, que también últimamente han dejado ya traspasar algunas influencias. Y las influencias son buenísimas. Por ejemplo, pienso en lo que decía Borges, trayendo la lengua inglesa al español, en Cortázar, trayendo la lengua francesa al español, en las traducciones de Octavio Paz, trayendo a lo hindú o lo oriental a México, en Tablada, trayendo el haiku, lo japonés a México, y entonces se va generando un exolenguaje del cual podemos ir construyendo. Y, y bueno, creo que es la mejor manera que yo recomendaría. O sea, iniciar por las bases, leer buena poesía, leer buena narrativa. En eso yo sí concuerdo con muchos autores. La base fundamental para escribir bien es leer, y leer, porque nos va permeando. Increíblemente, aunque no lo sepamos, todo eso se nos va quedando como información mnemotécnica, y entonces después podemos utilizar esos recursos sin que sepamos que los estamos ocupando. Entonces, la lectura es básica para después construir pues poemas más actuales, creo yo. Y ahora compártenos una lectura en voz alta de algo de tu autoría que tengas a la mano, ya sea en poesía, en narrativa o desde la obra dramatúrgica. Sí, sí, claro. Este, Me voy a tapar yo un poquito aquí para verme, pero no importa porque creo que estoy enfocado. Les voy a compartir un poquito hablando de estos asuntos de exploración. Hace poco un querido amigo, Alonso Molina, que es un poeta que está allá en Almería,
nos invitó a participar en una antología sobre la Alhambra. La Alhambra, que es un edificio maravilloso, que tiene una estructura matemática que está fundamentada en la raíz cuadrada de 2. Y bueno, me parece un buen pretexto, ahora que estamos hablando de esto, me parece un buen reto decir, bueno, ¿cómo puedo yo enfocar la Alhambra desde el haiku? Las personas que escriban haiku con una mayor objetividad podrían, claro, reclamarme que esto no es exactamente la tradición, pero bueno, insisto, son como exploraciones. Voy a leer algunos muy breves y luego leo otra cosa. Canta el silencio y el agua recita luz, nace Alhambra. A lontananza brota en sueños tu nombre, oh alfombra roja. Los muros dictan, Alá es el único Dios, los muros cantan. García Lorca teje sueños muy verdes, Granada escribe. Si Abedarrán sueña la Alhambra roja, nace lo bello. En un haiku hay resonancias de Dios, nace el amor. Dentro de mí, los labios de Alá cantan, es el silencio. Una oda cuántica en el ramaje asoma, son las cigarras. Y bueno, a ver, por acá uno más o dos más. Sí. Levita mi alma en la sala del sultán, yo soy la piedra. Tanta belleza en tus bóvedas altas es resonancia. ¿Cómo formar, cómo escribir un haiku que realmente tome lo esencial de lo que se está observando, de lo que se ha contemplado a conciencia y se pase a través de la palabra a una forma de experimentar eso que el poeta percibió de ese mundo, de esta realidad? Bueno, yo creo que lo que intenta el haiku, yo decía, es como condensar una idea, es un relámpago. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? No es que uno piense o diga, voy a escribir un haiku y me obligo a escribirlo en este momento si no tengo un motivo. Afortunadamente, tener un motivo, por ejemplo, la Alhambra, ayuda muchísimo, pero ayuda más haberla conocido. Y entonces recordar, traducir la experiencia estética a este fraseo, ¿no? Porque además el haiku, hay que recordar que se considera que se construye con 5, 7, 5 sílabas, pero que originalmente no eran sílabas, porque los japoneses no utilizan sílabas. Entonces es un mito también construir el haiku así. En realidad estaríamos repitiendo una tradición japonesa hispana, digamos, ¿no? Que no está mal, que no está para nada mal, pero es otro tipo de circunstancia. Entonces, yo creo que lo importante aquí es la abstracción, lograr abstraerse, decir qué estoy viviendo, qué me representa, informarse también como poetas, aparte de la experiencia, leer qué es lo que nos dicen estos muros, cuándo se construyó, qué es lo que piensa la filosofía sufi o sufí, permearnos de todo eso, de un contexto histórico, sociohistórico de la situación estética, y luego pensar, contemplar y pensar. Y entonces van surgiendo los flachazos. Y luego seleccionar, porque realmente hay varios de estos haikus, vuelvo a lo mismo, que ustedes lo habrán escuchado, habrá algunos que les gusten mucho más y otros que no son tan buenos, porque se trataba de construir 42 textos y la verdad es que no todos podían alcanzar ese nivel. Quité muchísimos más que no funcionaban y traté de dejar lo que resonaba. Creo que el haiku es una resonancia. Eso es lo que diría yo que es el haiku.
Y fíjate, con lo que me comentas de la Alhambra, hay un libro que escribió Washington Irving donde nos habla de cuentos de la Alhambra, ¿no? Entonces también ahí te va dando a conocer para quienes a lo mejor no hemos tenido esa posibilidad de ir directamente, de conocer la Alhambra desde esa visión, ¿no? Muy de diario de viaje, que les recomiendo también mucho. Si es algo densa la lectura, es algo densa, pero se disfruta también, ¿no? Entonces, em, ese es uno de las recomendaciones. Y me gustaría que tú nos pudieras decir qué libro o qué libros eh, dirías, estos tienes que leerlos porque te va a cambiar todo tu mundo, toda tu perspectiva. Bien, en cuestión de poesía, ¿verdad? Supongo que sea en cuestión de poesía. Mm, bueno, es que hay muchos libros y el mundo está cambiando muy rápido, entonces, pero bueno, yo sí creo que poetas fundamentales, no sé si libros, pero poetas fundamentales que habría que leer, Emily Dickinson, Emily Dickinson, que hablando de esta capacidad de observación, y Dickinson a mí me enseñó, yo soy, bueno, ahorita estoy muy tranquilo y qué bueno, porque yo creo que he conseguido paz, ¿no? He aprendido a tener paz en las entrevistas y no hablar demasiado, pero Emily Dickinson tiene esa personalidad solitaria, íntima, eh, y, y que va hacia adentro y que puede contemplar y crear una obra a partir de lo que ella observa desde una ventana. Eso es fabuloso, es asombroso, ¿no? Eh, Creo que Emily Dickinson es definitivamente una de las poetas más personales. Vuelvo a lo mismo, yo no creo que todos los poemas de Dickinson sean los mejores o los más maravillosos solo por ser Dickinson, pero tiene grandes poemas y como poética es indispensable. Otro, Fernando Pessoa, del cual ya hablé, por las razones de las cuales ya hablé. Me atrevo a decir que Borges, aunque muchos se quejen de eso, por las cuestiones que refería precisamente también. Innovaciones métricas y, y los temas que son interesantísimos. En el caso, bueno, a mí en la poesía clásica, Quevedo. Hay quien le gusta mucho Góngora, hay que leerlo, pero a mí me gusta Quevedo. Me parece brillante, humorístico, profundo, tiene todo Quevedo. Y Sor Juana Inés de la Cruz. Es una de mis grandes autoras favoritas y principalmente el poema Sueño. Que algunos le llaman Primero Sueño, pero que se supone que ella solo tituló Sueño. Es una disertación científica, metafísica, acerca del sueño, médica acerca del sueño. Es un poema gigantesco en toda la extensión de la palabra, lo mismo que decía yo, Muerte sin fin de Gorostiza, que hace poco una amiga también hacía un análisis de ese poema, lo mismo que Altazor, que ya cité, lo mismo tal vez que Trilce, para los que quieran de Vallejo, que quieran experimentar formas nuevas, creo que habría que leer ese poema, definitivamente, y, y bueno, creo que son los que me vienen a la mente. Yo que reconozco que no tengo nada contra Paz en lo personal, pero a veces me molesta tanta exaltación infundada, porque si tiene Octavio Paz, es un gran ensayo que es el arco de la lira, donde si uno quiere aprender a escribir poesía o está reflexionando acerca de la poesía, Octavio Paz dice muchas cosas ahí, sobre todo en el inicio del libro, en el capítulo inicial, lo dice en todo el libro, pero en el capítulo inicial nos da una definición muy parecida a la que yo decía, donde él habla de que la poesía es todo lo que tú quieres que sea la poesía y tiene todas las temáticas posibles. Entonces, sí recomendaría el arco de la lira para leerlo. Y hay otros autores que hay que leer. Por ejemplo, tengo de mis amigos más cercanos, mi maestro Saúl Ibargoyen, me enseñó a leer a los sufis, a los poetas como Ibn al-Arabi, por ejemplo, que es fundamental leerlo, creo yo. Rumi, que es un poeta interesantísimo. Rumi también es un gran poeta. Y al propio Saúl Ibargoyen, sobre todo en los poemas El Escriba, y El Escriba de pie y El Escriba otra vez, entre otros poemas, que es fantástico. Yo diría que hay que leer a Ginsberg en Aullido, y hay que leer a Ginsberg en América, y
bueno, sobre todo en esos poemas, y a Walt Whitman. Walt Whitman, Hojas de Hierba, que toda una disertación cuántica del mundo. Creo que esos son poemas fundamentales. Podría hablar de más, pero creo que son además clásicos más contemporáneos, ¿no? Para no irnos a pensar solo en Góngora y Quevedo, Lope de Vega, que Lope de Vega me parece maravilloso, pero también hay clásicos contemporáneos. Y creo que esos serían grandes poemas de exploraciones, muchos de esos poemas río, y poemas que abarcan la parte por el todo y el todo por la parte. Creo que por ahí podemos. Ahora, con respecto a em, tu faceta como conductor en diversas estaciones de radio, ¿cómo se compagina eso con la parte literaria? ¿De qué manera o qué aprendizajes te han dejado que te han servido para una y otra área? Bueno, yo creo que hay cosas que a veces olvido, ¿no? Creo que cuando uno hacía radio, bueno, cuando yo hacía radio, tenía más cuidado con mi voz, tenía más cuidado de modular la voz, de pues, no impostarla, sino acomodarla. Incluso era más propio al hablar, era más sensato, creo. Porque incluso se me iba pegando la idea de hacer radio y luego cuando hablaba era yo más educado y luego deja uno de hacer radio y se nos olvida un poco todo eso. Entonces, el radio a mí me enseñó esa solemnidad al hablar en el buen sentido de la palabra. También creo que me ayudó un poco a tratar de puntualizar las cosas, porque en el radio no tienes tanto tiempo para hablar y, y también hablar de una manera más tranquila, sin prisa también. Eh, a mí el radio me parece maravilloso. Yo tengo conflictos con el mundo porque yo viví otra época, ¿no? Ya soy un poco antiguo, soy un modelo un poco antiguo, y había una época donde para mí la ilusión era fundamental. El cine, por ejemplo, las películas de Georges Méliès me parecen fantásticas. De las que, ese tipo de cine del cual Paul Auster también se va a basar mucho para hablar de ese asombro del cine. Eh, Pienso también en el radio. Cuando yo escuchaba el radio me parecía algo tan maravilloso. Escuchar las voces de los locutores. Admiro mucho a los grandes locutores. Entre ellos había en Radio Educación un locutor que se llamaba Emilio Evergengui, que tenía una voz fantástica. Yo decía, yo quisiera hablar como él, ¿no? Había otros grandes locutores ahora en IMER, donde estaba mi querido productor Marcelo Oliver, que producía un programa ahí en IMER, y había un conductor que se hacía llamar el cónsul, y que era magnífico, era un hombre que tenía todos los años haciendo radio. Escuchar esas voces, cómo se pueden hacer ediciones y cambios de voz, como estas grabaciones que suenan antiguas, como de la época de la guerra, de la guerra mundial. Todo eso a mí me genera y me generaba un ambiente de asombro, de fantasía. Es un universo particular que yo añadiría al primer cinematógrafo. Creo que a mí el radio incluso me decepcionaba mucho que la gente no le importe ya el radio. Pues hay gente que ya no escucha radio. Hay gente que se ríe de mí porque escucho radio. Este, Hay gente que me dice, no, es que ya el radio ya no funciona, ya nadie lo escucha. Pero escuchar, por ejemplo, a Pedro Infante, a Jorge Negrete en la XCW, y toda esta época nostálgica de la ciudad, lo que implicaba el mundo del radio y el cine en la Ciudad de México en aquellos años, creo que es una nostalgia fundamental de cualquier poeta, por lo menos de mi generación y de la antigua. Del mismo modo que tal vez algún día Facebook o Instagram o ciertas YouTube vayan a ser motivo de nostalgia en el futuro, puede ser. Habrá cierta nostalgia en todo eso. Creo que el radio, eso es lo que me transmite. Belleza, ilusión y nostalgia. Y eso puedo utilizarlo, claro, en cuentos. Como he utilizado esas atmósferas en cuentos y en poemas.
Fíjate, yo no creo que se deje de escuchar el radio, porque siempre, al menos cuando uno va transitando por las calles que siempre están llenas de un tráfico tremendo, pues supongo que muchos han de prender la radio hasta al menos para escuchar las noticias y saber por dónde irse y por dónde no. Em, en el aspecto de el tema que abordaste en tu texto, que aparece dentro de la antología Puente y Precipicio, em, ¿de qué hablaba? ¿Qué buscabas transmitir al lector? ¿Y qué pretendías dejarle de mensaje? ¿Se debe de dejar algún mensaje para los lectores, que sean avesados y que lo descubran? ¿O no tienes por qué dejar nada al respecto, sino simplemente decir lo que tengas que decir y ya? Sí, sí, qué bueno que lo preguntas, porque justo viene muy al tanto con respecto a lo que decía yo, que un poeta tiene muchas voces poéticas, ¿no? Ya leí los haikus, esa creo que es una voz poética de las que surgen dentro de mí. Y este otro tipo de poesía, este, yo la considero, yo la veo así, siempre he dicho, que es una poesía un poco más activista. Así pienso en poesía activista. Eh, y entonces yo estaba leyendo algunos elementos de teorías de colonial y de otras teorías, y me preguntaba cómo construir poemas como con esta tradición desde lo hispano, pero poemas un poco similares a lo que se escribe en Estados Unidos, con una poesía más lineal, menos retorcida en cuanto a la metáfora, a la búsqueda de lo barroco, sino líneas directas, tirar líneas directas. Entonces escribí algunos poemas y me voy a ir muy mal en lo que voy a decir, pero ya no me acuerdo cuál fue el poema que ellos eligieron en Rusia y se publicaron en un proyecto editorial y de ahí ellos eligieron, dijeron, mira, de estos poetas que tienes, nos gustó este poema, nos gustó este poema. Y entonces lo tomaron y mucho tiempo después me dijeron que mi poema había quedado allí y yo tenía mucha curiosidad en saber qué poema era el que habían elegido. Yo decía, algún poema muy elevado, de estos que he trabajado con el lenguaje más a fondo, pero no, resultó de ser estos poemas activistas, porque en Rusia también tienen una gran presencia, bueno, de activismo, ya no digamos este grupo de mujeres interesantísimas que se cubrieron el rostro y que peleaban contra Putin, que me van a disculpar porque en este momento olvidé su nombre, las Pussy Riot creo que se llama, si no mal recuerdo. Y entonces creo que en Rusia, por supuesto, también hay como esta línea anarquista, como esta línea que va más de frente, ¿no? Hablando de estos enfrentamientos de Pushkin con Pedro el Grande. En Rusia también ha habido confrontaciones ahora poéticas con respecto a su país. Y, eh, y bueno, si quieren les voy a leer uno de estos poemas, que no recuerdo si este fue el que se eligió, pero puede darles una idea muy clara de una poesía muy sencilla, a propósito, quiero aclararlo, totalmente a propósito, y que fuera más directa. Tiene que ver con un personaje que supongo que conocen mucha gente, que es Nina Simone. Nina Simone, que si tienen dudas sobre su vida, que es una vida interesantísima, está ahí en Netflix, hay un documental de ella, que era una pianista, gran pianista, que aprendió a hacer piano primero clásico, y que luego se fue introduciendo al mundo del blues y del jazz y que tuvo muchos problemas personales y raciales también en su época. Entonces, este poema se llama Soy Nina Simone. Yo soy Nina Simone. Soy feliz cuando canto. Las personas felices no tienen historia. Soy Nina Simone. Te diré lo que es la libertad para mí. La libertad es no tener miedo. Soy Nina, la pobre, la muy nadie, dejada por su marido, un animal en desventaja por ser mujer, por no llevar la piel diáfana ni los cabellos dorados al aserradero, aquella que un país entero se negó a ver. Soy Nina Simone, soy también esto, una tormenta de luz oscura,
la pantera que se come al mundo. Mi voz es la de los dioses antiguos, es África y es América. Canto para los desprovistos, porque de ellos será el blues de este mundo. Canto con voz honda, con un piano que da consuelo y es refugio. Canto para que nadie deba viajar nunca más en la parte trasera de un autobús. Soy Nina Simone, soy mujer, soy negra, he llegado. Escucha, estremécete. Tengo la voz que hace temblar a los dioses y vibrar al mundo. ¿Cómo decides de qué hablar de este personaje que sin duda alguna pues marcó toda pues una tradición, ¿no? Eh, ¿De qué manera llegas a esta figura? ¿Por qué te interesó hablar de ella? Más a profundidad, cuéntanos, por favor. Bueno, yo siempre he insistido, puedo estar equivocado y me lo rebaten mucho, pero pienso que los poetas no tenemos que ser santos ni siempre actuar, hacer el bien, ¿no? Totalmente. Pero creo que hay que ser compasivos, hay que ser empáticos. Y si no existe la sensibilidad real en la poesía, entonces no creo que exista un poeta. En mi caso, um, yo no sé, el mundo me ha ido llevando a no mostrar muchas cosas que tengo. Yo creo que mucha gente no me conoce en realidad como soy. Bueno, a nadie, ¿no? En general a todos. Pero especialmente conmigo creo que lo que ven más es una imagen. Sobre todo ahora en esta era de las redes sociales. Y hay poco que llegan a conocer con respecto a la gente, ¿no? De lo que hemos hecho en la vida, por lo que luchamos, por lo que nos compadecemos, a la gente que ayudamos y por qué ayudamos, a las causas que respaldamos y por qué las respaldamos. Yo no quiero pecar de decir una cosa que pueda actuar de algún modo, debatirse o crean que pueda debatirse, pero sí pienso que soy una persona compasiva en muchos aspectos y empática, con muchas causas. Yo desde que veía las películas de cine, estas películas que eran muy de historias de injusticia, siempre me ponía de parte de la víctima, digamos, del desafortunado, la desafortunada. En las cuestiones raciales siempre me he estado preguntando estas cuestiones que vivían en la época mexica me pongo de parte de los mexicas, por supuesto, no tanto de los españoles, no porque todos fueran buenos o malos, sino que hay una carga de dolor que es necesario erradicar como humanidad. Y en el caso de Nina Simone, pues su historia es conmovedora. Además es una mujer muy compleja. Es una mujer que vivió una época tan difícil racialmente que todos el contexto hacía que ella misma se volviera difícil, se volvió una persona difícil. Y creo que son figuras que me interesan, porque ahora que estaba viendo o pensando aquí en los poemas, también tengo un poema Mohamed Ali, que es una figura también sumamente compleja. No podemos decir si Mohamed Ali era totalmente bueno o malo. Mohamed Ali era Mohamed Ali. Tenía tanto cosas que era de repente muy narcisista o muy estruendoso, hasta que era un luchador por los derechos raciales. Tenemos el detalle de que a Mohamed Ali lo atacaban por ser bocón, dirían en aquel entonces que era muy bocón, pero al mismo tiempo él sabía que tenía que ser bocón porque se estaba confrontando con toda una manera de pensar. Entonces no podía ser de otra manera. La vida de Mohamed Ali tenía que ser tempestuosa, la vida de Nina Simone tenía que ser tempestuosa. Y, y se les acusa mucho a algunos personajes de ciertas cosas, pero son parte de su proceso. Y también tengo otro poema sobre Medusa, tengo un poema que dice Yo soy Otelo, el príncipe de los moros. Y entonces a mí me parece fundamental introducir estas teorías nuevas, la de colonial entre ellas, para poder establecer a través de la poesía un mundo distinto, donde, claro, esto yo no lo estoy inventando, esta tradición viene desde poetas
como Jericho Brown, que ganó el Pulitzer Pulitzer, ¿sí? Sí, recientemente, y bueno, poetas mujeres que han trabajado, y discúlpenme que ahorita olvidé algunos nombres, que han trabajado en la construcción de la teoría decolonial, porque también dentro de ciertos movimientos hay este cuestionamiento, y lo dice Virginie Despentes, no es lo mismo ser una mujer blanca privilegiada que ser una mujer obrera latina, o ser una mujer obrera afrodescendiente. Y entonces hay grandes poetas que yo leía que iban descubriendo, el mismo César Ainé, espero haberlo pronunciado bien, que van descubriéndonos todo este mundo de la negritud. El propio Nicolás Guillén ya lo hacía, la negritud escrita por sí misma. Y entonces esta empatía con los marginados, con los rechazados, con los locos, que yo ya la había escrito alguna vez en un poemario que tengo que se llama Nocturno Imperio de los Proscritos, donde hablo pues de todos los desfavorecidos. Porque además, en algún momento dado, contrario a lo que mucha gente pueda pensar de mí, he tenido muchas situaciones complicadas en mi vida y, y siempre he sentido que soy de los marginados. Siempre me he sentido muy marginado por muchos aspectos económicos, me han tocado asuntos raciales, me han tocado situaciones muy difíciles que siempre he cuesta arriba. Y esta marginalidad es la que me hizo llegar a los poetas beat y, y adherirme mucho a ellos, a sus ideas, a su contexto, sobre todo cuando tenía yo como 28 años, 30 años. La poesía beat para mí fue reveladora por esta poesía de la marginalidad que es tan necesaria y que otros poetas y otros poetas van a establecer. También está la poesía de la locura, por ejemplo, con Luis María Panero, que es magnífico, ¿no? El propio Baudelaire, podría citar otras situaciones que nos hablan de esta marginalidad y que me gusta mucho también de la poesía, por cierto, este asunto de hablar desde la otra cara. Eso sí lo hace mucho la poesía, lo puede hacer. Hablar por los que no tienen voz. Eso es fabuloso, ¿no? Y hablar no desde el discurso político, que puede ser demasiado directo o visceral, sino desde una sensibilización, la famosa educación sentimental de la que podrían hablar en la época francesa. Entonces a mí esa empatía, esa compasión y ese pensar, y lo digo sinceramente, de que no hay nadie que sea superior a nadie en el mundo. Y de que este mundo es para todos, que este mundo lo merecemos todos, todas las razas, todos los contextos, y que los recursos naturales son para todos también. Y eso es algo que he pensado siempre, siempre. ¿Por qué? Porque pues, es una cuestión lógica. No tendría por qué no ser así. Si todos vivimos en el mundo, para todos es el mundo. Ideas, no sé si viejas, que se van repitiendo y se van conceptualizando. Primero lo hice en un lenguaje que yo llamo barroco postmoderno, en el Nocturno Imperio de los Proscritos, que estaba pensando mucho también en Ginsberg, pero ahora lo hago más bien con una idea de la poesía norteamericana más coloquial y más lineal. Y pensando en los activistas de los derechos humanos de los años 60, en ese momento de Black Panther y todo Malcolm X y Martin Luther King. O sea, era esa exploración y me parece fabulosa toda esa época con respecto a toda esta efervescencia social. Excelente todo lo que hoy nos has podido compartir, Ulises Paniagua. Te agradezco muchísimo tu tiempo, todo lo que nos brindaste de conocimientos en torno a muchos temas y que también nos permiten adentrarnos un poco en ese espíritu creativo que habita dentro de ti. Por favor, compártenos tus redes sociales, donde podemos hallar más de tu trabajo. Ya sabemos que googleando ahí vamos a llegar a ti, pero otros medios por los que tú quieras enfatizar un poco más. Sí, claro. Bueno, estoy en Instagram. Yo soy malísimo para este mundo, no me acuerdo de las redes. Creo que estoy así. Ustedes buscan Ulises Paniagua en Instagram y creo que ahí aparezco. Estoy en Facebook, ahí sí, como Ulises Paniagua Olivares. Estoy en TikTok, como Ulises Paniagua 7, me parece. No, perdón, en Twitter como Ulises Paniagua 7.
Y en TikTok estoy como Ulises Paniagua, y hacemos unas capsulitas para hablar de la Ciudad de México, de cine mexicano y literatura mexicana. Allí me pueden buscar. Próximamente viene el Coloquio Internacional de Poesía y Filosofía de este año, y viene también un segundo festival Poesía por el Agua. Por ahí pueden buscar esas páginas en redes para que vayan teniendo información y nos puedan seguir. Excelente. Muchísimas gracias y también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo ven en diferido, por su tiempo, por su atención, que tengan un excelente fin de semana y seguimos viéndonos en las próximas tertulias. Ana